Una vez más, bienvenidos a nuestro canal Verdad de Vida. En esta oportunidad vamos a analizar uno de los testimonios más increíbles de la verdad bíblica acerca de la existencia de los gigantes en la tierra y específicamente en el Ecuador. El testimonio que comprueba la existencia de gigantes 7 veces más grandes que un ser humano. Ecuador mostró esqueletos de una antigua raza de gigantes. El padre Carlos Vaca, un sacerdote católico, guardó durante décadas los restos de esqueletos de inmenso tamaño. La mayoría de los fragmentos óseos de seres que tenían una altura de alrededor de 7 metros fueron recuperados en la provincia de Loja, específicamente en el sitio llamado Changaymina, en Ecuador. Curiosamente, Changaymina traducido significa cementerio de Dios. Hay innumerables historias de descubrimientos increíbles que se han hecho alrededor del planeta. Curiosamente, Ecuador es el hogar de muchos hallazgos extraños. Uno de los descubrimientos recientes más populares es la llamada Ciudad Perdida de Gigantes, que fue hallada por un grupo de exploradores en la selva ecuatoriana en el año 2012. Estos exploradores, interesados en las historias de los gigantes de las tribus del Amazonas, encontraron estructuras megalíticas en el sitio. Y la más grande fue una pirámide de 80 metros de alto por 80 metros de ancho, con inclinación demasiado alta para ser natural, construida usando cientos de grandes rocas irregulares, cada una de 2 toneladas, piedras perfectamente alineadas, esculpidas por un tipo de hombre monumental. En 2013 se enviaron especialistas para inspeccionar el hallazgo, pero como todo, concluyeron que era nada más una formación natural, quedando todo en el olvido. Además de esta localidad, se han encontrado esqueletos de inmenso tamaño en diferentes partes de Ecuador. En el sur de Ecuador, cerca de la frontera con Perú, la gente ha encontrado todo tipo de cosas extrañas. Según los informes, los expertos han recuperado huesos y esqueletos que son similares a los humanos, pero mucho más grandes en tamaño. Muchos de estos esqueletos y huesos permanecieron ocultos al público en colecciones privadas alrededor del globo. Se cree que uno de los guardianes más famosos de estos esqueletos gigantes fue el padre Carlos Miguel Vaca, que guardó hasta su muerte en 1999 varios huesos y fragmentos desenterrados de un sitio llamado Changaymina en Ecuador. El padre Carlos Miguel Vaca Alvarado nació el 25 de agosto de 1912 en Loja, Ecuador. Fue sacerdote de la parroquia de Changaymina del cantón Gonzanamá. El padre fue un sacerdote, músico y arqueólogo católico, al que trajeron moradores del sector en 1965. Los restos de un cementerio de gigantes casi coincide el mismo año de la expedición de Juan Moritz a la cueva de los Tallos y el descubrimiento de un mundo subterráneo de gigantes. Mientras Vaca es llevado a un asentamiento arqueológico de esqueletos gigantes que posteriormente fueron exhibidos en su museo ubicado en Changaymina, conocido como el Museo del Padre Vaca, donde guardaba numerosos objetos que fueron descubiertos en las tierras de propiedad del señor Luis Guamán. La colección incluía huesos de gigantes y uno casi completo de 7 metros de altura que habitaron
Ecuador y otras partes de América hace miles de años. La colección también estaba compuesta de extraños utensilios minerales y ciertos artefactos con propiedades mágicas e inexplicables. Según muchos autores, explicaría numerosos misterios arqueológicos que aún no han sido descifrados. Algunos fragmentos de huesos fueron supuestamente enviados al Instituto Smithsoniano para su posterior análisis de los informes de los esqueletos, y como ya es conocido, por alguna razón, ellos retienen la evidencia y desmerecen o callan la explicación. Además, está el testimonio de los reporteros de Ecuavisa, quienes informaron en un programa de televisión en Ecuador dirigido por el renombrado director Alfonso Espinosa de los Monteros. Por favor, tengamos en cuenta que las imágenes del gigante de 7 metros está a la vista Interlaken, Suiza, además de los esqueletos de inmensas proporciones. Los investigadores han descubierto más lugares. Ecuador es un ejemplo que conocemos personalmente, por eso lo testificamos. A continuación, presentamos un importante estudio del hermano Manuel Figueroa del Ministerio Verdad de Vida, en donde estas pruebas innegables alrededor del mundo tienen sustento en la palabra poderosa de nuestro Padre Yahweh. En la historia narrada en el libro del Génesis, después de los acontecimientos ocurridos entre la mujer y el Nahash, la serpiente, encontramos la profecía de las 2 simientes, o también podríamos decir los 2 linajes, donde el Eterno le dice al Nahash, a modo de sentencia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Claramente este pasaje hace una referencia a 2 linajes. Uno, el cual es la simiente de la mujer, un linaje humano, y el otro, la simiente de la serpiente, un linaje híbrido. La palabra simiente es semilla, esperma, linaje o descendencia. Y esta profecía anuncia un antagonismo también entre estos dos. Una guerra milenaria de 2 estirpes, la humana, creada por Yahweh a través de Adán y a quien se le dio el gobierno de la tierra, y la híbrida, fecundada por la serpiente, como un resultado del idilio con Eva, y quien usurpó el gobierno que una vez se le dio al hombre. Veamos cómo en las Escrituras se desarrolla este tema de la hibridación, mezcla genética entre una entidad no humana y una humana. Empecemos por el ordenamiento natural en cuanto a la descendencia o a la reproducción o a la transmisión de Será, que es la palabra hebrea para hacer referencia a la descendencia o a la semilla o al linaje, la simiente. Dice de esta manera, Génesis capítulo 1, verso 25. E hizo el Eterno animales de la tierra según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Yahweh que era bueno. Este mandamiento es la reproducción acorde a su especie, según su género. La ley del Creador es acorde a la naturaleza, pues la rige. Su ley rige la naturaleza. Por lo tanto, prohíbe todo tipo de mezclas genéticas entre distintas especies, mezclas contra la naturaleza. Ahora, hubo un periodo donde esta transgresión contra natura que ocurrió en el huerto del Edén se repitió en su mayor auge en los días de Noé. Encontramos en Génesis 6 que aquí habla con mayor claridad y sin reparo de estas mezclas perversas, y narra de esta manera: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas,
Y viendo los hijos de Dios, Beneja Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Verso 4 dice: había nefilim, que se traduce como gigantes, en la tierra en aquellos días. Y también después de que los hijos de Elohim tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Génesis capítulo 6, verso del 1 al 7. Podríamos estimar que aproximadamente en la época de Noé había unos 10 billones de personas. Nosotros ahora, con todo esto nos puede surgir una pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Elohim que le engendraron hijos a las hijas de los hombres? Bien, estos hijos de Dios o hijos de Elohim, esta frase aparece 10 veces en la Biblia. Y son esto lo que vamos a estudiar en primer lugar. Vemos que 2 de esas 10 veces aparecen en Génesis capítulo 6, 3 veces aparece en el libro de Job y 5 veces en lo que en este mundo occidental conocemos como Nuevo Testamento. En el libro de Job, capítulo 38, verso 7, encontramos que dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. También en Job, en el capítulo 1, verso 6 dice: un día vinieron y se presentaron delante de Yahweh los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Existen actualmente 3 posturas sobre quiénes son estos hijos de Dios. De acuerdo a Job, nos damos cuenta que no podían haber sido humanos, de acuerdo a la descripción en estos 2 pasajes que acabamos de leer. Pero bien, estudiaremos los 3 puntos, analizaremos y mencionaremos los 3 puntos. En primer lugar, el primer punto de vista es, como el libro de Job lo sugiere, que estos seres eran seres angelicales, celestiales. Y igual en Génesis capítulo 6, los hijos de Dios indica que son distintos a los hombres, sugiriendo que no eran humanos. Esto es consistente con el uso de la frase en Job, hijos de Elohim, siendo que el pasaje habla de estos seres cohabitando con las mujeres, debieron haber tomado forma física, si es que no la tuvieran ya y hayan sido seres interdimensionales. Bueno, también esta idea de seres no humanos también podría ser que eran entidades que poseyeron a los hombres. No lo sabemos exactamente, pero sabemos que eran seres no humanos, porque si tomaron forma física o ya la tenían, eso es cuestión de interpretación de cada uno, ¿no? Porque no podemos saberlo todo, pero eran seres que cohabitaron físicamente con mujeres y no eran humanos. Esa es la primera interpretación. Ahora, la segunda interpretación o el segundo punto de vista acerca de esto es que esta frase hijos de Dios hacía una referencia a los hijos de Set, y que hijas de los hombres hace una referencia a los hijos de Caín. Bien, esto no es muy sustentable, o es más bien algo muy ficticio, porque como ya hemos mencionado, el texto distingue los hijos de Dios de los hombres, y cuando digo hombres me refiero a la descendencia de Set y a la descendencia de los canaítas, y sugiere también que las hijas de los hombres no son solo las hijas de Caín, sino son todas las mujeres humanas en general, no solamente las de una sola descendencia. Pero también analizaremos este punto y veremos cuál es el origen y quién la dijo y cómo lo sustenta. Bien, la tercera postura referente a quiénes son los hijos de Dios indica que eran seres humanos poderosos, gobernantes de alto rango y que tal vez estaban poseídos por demonios y que creían en sí mismos que eran seres divinos, y por eso los llamaban
hijos de Dios en aquella época. Génesis capítulo 4, 19 muestra a la descendencia de Caín como personas que dieron inicio a la poligamia, pero el uso de la frase hijos de Dios en Job, en el libro de Job, realmente milita en contra de este punto de vista. No lo cierra completamente. Pero analizaremos todos estos puntos. Ahora, hay una mención en las palabras del Mesías cuando Yeshua dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, hablando de los ángeles. Y esto pretendería decir que, en base a lo que dijo el Mesías, los ángeles no tienen la capacidad o la habilidad de reproducirse. Pero no es realmente esto lo que dijo el Mesías. Vamos a leer. En el libro de Mateo, capítulo 22, verso 30, dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Elohim en los cielos. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales que los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Eso está en Lucas 20, verso 35. Ahora, estos pasajes y esta mención que hace el Mesías no está diciendo exactamente que ellos no tienen la capacidad para reproducirse, sino más bien por el estado en el que se encuentran, se les está prohibido por ley la reproducción, porque no hay una necesidad, no hay un propósito del Eterno para la reproducción en cuanto al nivel que estos seres se encuentran. Pero me gustaría que profundicemos un poco más y podemos sacar al final nuestras conclusiones después de haber analizado la evidencia de fuentes históricas de la antigüedad, que era lo que los antiguos, los primeros sabios y estudiados, incluso los discípulos del Mesías, de Yeshua, en el primer siglo creían. Cuando ellos se les presentó parte de la estructura de la escritura de Génesis capítulo 6, ¿cómo interpretaban ellos? Si realmente hablaban de humanos refiriéndose a los hijos de Dios, o estaban realmente hablando de seres que no habitaban en este planeta celeste, en la tierra, sino que eran de allá afuera, exterior. Vamos a ver lo que encontramos en los textos del Nuevo Testamento en cuanto a estos ángeles caídos. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, Pedro escribe en su carta en el verso 4 diciendo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, hablando del diluvio, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Pedro escribe y entendía que había ángeles caídos que, al igual que Sodoma y Gomorra, habían seguido en pos de la carne, concupiscencias e inmundicias, y no es el único que tenía este pensar, pues el propio hermano del Mesías, Judas, escribe en su carta, en el verso 6 al 7, dice lo siguiente, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, ¿quiénes? Los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Un estudio de este verso 7 del capítulo 1, el único capítulo que tiene el libro de Judas, de la New American Bible, expresa lo siguiente. Sin embargo, dice, la frase practicaron vicios innaturales
traduce literalmente como fueron sobre carne extraña. Se refiere a los deseos de la intimidad sexual que tenían los seres humanos en aquella época de Sodoma y Gomorra sobre los visitantes que vinieron a ver a Lot, pero que es paralelamente opuesto al relato del Génesis, donde eran los seres celestiales quienes tuvieron una incitación o un deseo sexual sobre los humanos, o en este caso las hijas de los hombres, y fueron tras carne humana. Es lo que dice el New American Bible como un comentario. Ahora, también tenemos las notas del Net Bible cuando habla acerca de carne extraña. ¿Qué se refiere a carne extraña? Acerca de Judas capítulo 1:7, la opinión de esto es que ambos, tanto ángeles como Sodoma, se entregaron en inmoralidad sexual atroz. Por consiguiente, sea que los falsos maestros se entreguen a actividades homosexuales no es el punto. Simple inmoralidad sexual es suficiente para condenarlos. Es la nota del Net Bible y la enseñanza acerca de Judas capítulo 1 verso 7 es el comentario que ellos exponen. Y lo que queremos notar aquí es que ellos están hablando de una mezcla sexual y una engendración de hijos de esta mezcla o de esta unión entre seres. Por un lado podríamos llamarle angelicales con seres humanos o seres celestiales con seres terrestres. Veamos, en el 177 DC, Atenágoras, un filósofo cristiano anterior a Nicea, en el volumen 2 de Atenágoras, el capítulo 25, con respecto a los ángeles y a los gigantes, dice: estos ángeles, entonces, que han caído del cielo y rondan el aire y la tierra, y ya no pueden subir a las cosas celestiales y las almas de los gigantes, los cuales son demonios que vagan por el mundo, realizan acciones similares unos, esos son los demonios, y la naturaleza que han recibido los otros, esos son los gigantes, los apetitos a los que se han entregado. También tenemos de la época del 240 DC a Comodiano, también un filósofo cristiano, en su volumen 3, que dice lo siguiente: cuando el Dios Todopoderoso, para embellecer la naturaleza del mundo, permitió que la tierra sería visitada por ángeles, cuando fueron arrojados, despreciaron sus leyes. Tal fue la belleza de las mujeres que se desviaron, por tanto que, siendo contaminados, no pudieron regresar al cielo, rebelándose contra el Eterno. Pronunciaron palabra contra él. Entonces el Altísimo pronunció su juicio contra ellos, y se dice que sus simientes gigantes le nacieron. Todos estos tenían la idea de que ocurrió una mezcla física real y una engendración real de seres híbridos. Y no solamente ellos, también encontramos textos judíos previos al Nuevo Testamento, fuentes del primer siglo, fuentes judías antiguas como el libro de Enoc, el libro de los patriarcas, el apócrifo del Génesis, Filó, los Targumín en arameo del Pentateuco, Josefo y otros más. Consistentemente ellos aceptan interpretaciones de que los ángeles caídos eran capaces de producir crías y por lo tanto tenían alguna clase de simiente genética para poder transmitir. El apócrifo del Génesis. Vamos analizando todos estos libros. El manuscrito de Lamed Qumran, en las cuevas de Qumran se encontró lo siguiente. Dice Lamec: yo creo en mi corazón que la concepción fue la obra de los vigilantes. Está hablando con su esposa, diciendo: el embarazo de los santos, y que pertenecía a los gigantes, y mi corazón estaba molesto por eso. Yo, Lamec, miré a mi esposa Vitenos y dije: júrame por el Altísimo gran Señor. Y ella dijo: te juro por el gran santo y el Rey de los cielos, que esta simiente, embarazo y plantación del fruto viene de ti y no de un extraño, un vigilante o hijo del cielo. Vemos en este texto que la discusión era algo real entre Lamec y su esposa,
y que él dudaba de que la simiente que estaba creciendo dentro de ella sea de él. Y él hace referencia a no que podía ser de otro hombre, sino de aquellos seres que en aquella época habían bajado y visitaron a las mujeres. Tomaron mujeres de entre las hijas de los hombres y les criaron hijos. Fue en la época en la que la tierra se corrompió en gran manera. Y el libro de Enoc habla bastante de esto. Y él le llama a los vigilantes. Lamec le llama a los vigilantes. Ahora, ¿quiénes son los vigilantes? También se conocen con el nombre de los ingenieros o los hijos de Elohim. Pero en el libro de Daniel, el capítulo 4, del verso al 13, dice de esta manera: en visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo. En Daniel 4:17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos resolución, para que conozca los vivientes del Altísimo gobiernan el reino de los hombres, y que quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. En Daniel capítulo 4, verso 23 dice: y cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaráis en la tierra. Vemos que los vigilantes está hablando de seres que descendían del cielo, no eran en ninguna manera humanos. Ahora, este libro de los gigantes, también hallado en el rollo del Qumran, se encontraron fragmentos de palabras que las cuales pudimos interpretar de estas escrituras. Lo que encontramos fue lo siguiente: el 4Q 531, el fragmento dice: ellos deshonraron, ellos engendraron gigantes y monstruosos, engendraron, y aquí que toda la tierra se corrompió, y su sangre por su mano, los gigantes, los cuales no fueron suficientes para ellos y buscaban devorar a muchos, y los monstruosos los atacaron. En el 45:31, columna 2, el fragmento del 1 al 6, dice: carne al monstruoso serían, se levantarán, no teniendo verdadero, y más adelante conocimiento. Más adelante se entiende la palabra por qué la tierra se corrompió grandemente, poderosos. Más adelante eran considerados y se entiende allí la palabra de los ángeles. Al final perecerá y morirá. Causaron gran corrupción en la tierra. Los ángeles. Vemos también el libro de Enoc, que escribe de esta manera: sucedió después que los hijos de los hombres se multiplicaron en esos días, que las hijas les nacieron elegantes y hermosas. Y cuando los ángeles, los hijos del cielo, entonces tomaron esposas, cada uno escogiendo para sí, y comenzaron a llegarse a ellas, y con quienes cohabitaron, está hablando de algo sexual, enseñándoles brujería, encantamientos y la adivinación de raíces de árboles, astrología, ciencias ocultas. Realmente fue lo que le enseñaron. Y las mujeres concibieron y trajeron al mundo gigantes. Vemos que no está hablando de una raza de hombres buenos descendientes de Set que se unieron a la raza de la descendencia de Caín. O sea, está hablando de seres y criaturas no humanas que engendraron gigantes, Nefilim. La interpretación de Filó. Veamos qué opina Filó en Los Gigantes, el volumen 2. Dice él que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esos seres, quienes otros filósofos llaman demonios, Moisés usualmente les llama ángeles, y ellos son almas flotando en el aire. Es el comentario de Filó. ¿En qué principio fue que los gigantes nacieron de ángeles y mujeres? Los poetas llaman a esos hombres quienes nacieron de la tierra de gigantes, eso para decir hijos de la tierra. Pero
Él relaciona que estos gigantes fueron hijos de una procreación combinada de dos naturalezas, y eso está claro, es decir, una combinación entre ángeles y mujeres mortales. Es lo que dice Filó. Veamos al historiador judío Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, contemporáneo a los apóstoles del Mesías. Dice él, porque muchos ángeles de Dios, acompañados con mujeres, tuvieron hijos que se probaron injustos y despreciadores de todo lo que era bueno, a causa de la confianza que tenían en su propia fuerza, porque la tradición es que estos hombres hicieran hechos semejantes. Los griegos llamaban gigantes. Es lo que Josefo escribe en su Antigüedades de los Judíos, el capítulo 3, nota 2. Ahora, William Whiston, el traductor de Josefo, dice, esta noción de que los ángeles caídos fueron, en algún sentido, los padres de los gigantes antiguos, era la constante opinión del mundo antiguo. El testamento de los 12 patriarcas encontramos que dice, porque así halagaron a los vigilantes, que estaban antes del diluvio, porque así como éstos les contemplaban continuamente, las desearon y concibieron el hecho en sus mentes, y las mujeres deseándolos en sus mentes tras su forma, les nacieron gigantes, porque los vigilantes le aparecieron como alcanzando aún hacia el cielo. El testamento de Rubén 18 y 20. Vemos ahora y podemos concluir, en base a toda esta evidencia histórica, que lo que los antiguos pensaban respecto a esto es una mezcla real. Ellos no interpretaban de otra manera, sino como que había una genética mezclada entre los seres celestiales, los seres de las estrellas y la raza humana. La teoría de los hijos de Set como los hijos de Elohim y las hijas de Caín como las hijas de los hombres, es importante también que la analicemos. Veamos qué opina acerca de esto Agustín de Hippo. Él dice, pero los santos ángeles de Dios no pudieron haber caído en tal manera antes del diluvio. De ahí que por lo que los hijos de Dios se debe entender como los hijos de Set, que eran buenos, mientras que por las hijas de los hombres, las escrituras designan a estos que salieron de la raza de Caín. Es lo que Agustín de la Ciudad de Dios y Doctrina Cristiana de San Agustín. Allí podemos encontrar esta opinión de él. Ahora, si el término hijos de Dios se refiere a los hijos de Set, como éste sugiere, entonces, ¿por qué el texto no lo dice simplemente? Pero vemos que no es así. Calvino era otro que opinaba de igual manera, y él dice, esa antigua invención en cuanto a las relaciones entre ángeles con mujeres es refutado abundantemente por su propia irracionalidad. Es sorprendente que hombres estudiados hayan anteriormente estado fascinados por este desvarío tan asqueroso y enorme. Moisés, dice él, entonces no distingue a los hijos de Dios de las hijas de los hombres porque son de naturaleza distinta o de diferente origen, sino porque fueron los hijos de Dios por adopción, a quienes él apartó para sí, mientras que los otros permanecieron en condición original. Es un comentario de Calvino de Génesis capítulo 6, verso 1. Ahora, Calvino explicaba que estos hijos de Elohim o estos gigantes no eran otra cosa que seres humanos malos, malvados, como haríamos una referencia a personas perversas de la actualidad, pero que no hacía mucha importancia o referencia a la genética a la cual estos pertenecían, sino más bien a la conciencia o a la maldad que ellos emitían. En un comentario de Calvino también dice, Moisés no dice en sí que eran de estatura extraordinaria, sino solamente que eran robustos. En cualquier otro lugar reconozco que la misma palabra denota inmensidad de estatura, pero que fue formidable para los que exploraron la tierra de Canaán, en Josué capítulo 13, verso 33. Aunque Moisés no distingue
a esos de quienes habla en ese lugar de otro hombre, tanto por el tamaño de sus cuerpos, sino por los robos y las pérdidas de su dominio. Vemos que él no aceptaba la interpretación, o más bien la evidencia, de que eran seres reales, de una genética híbrida entre un ser celestial y un humano. Los hijos de Set realmente no fueron los hijos de Dios, y eso debemos tenerlo en claro. La evidencia apunta totalmente hacia otro lado. La postura de Calvino no es acorde a lo que nos está mostrando la realidad y la escritura bíblica también, y la evidencia extra bíblica como la de Josefo y la creencia del mundo antiguo, pues tanto Hippo como Calvino, quienes se plantaron fuertes en estas teorías de que no era una mezcla genética, sino más bien entre hombres malos y hombres buenos, es posterior al pensamiento del primer siglo, o al pensamiento que imperó en la antigüedad, o la interpretación más cercana a la antigüedad. Ahora, técnicamente hablando, todo humano que jamás haya nacido en este planeta es un hijo o hija de Adán. Dos grupos distintos, las hijas de Adán por un lado y los hijos de Dios por otro. Él sugiere que las hijas de los hombres fueron en realidad las hijas de Caín. Esto es fantasioso. Quien sugiere eso no está asentándose en la realidad, o por lo menos en la realidad que las evidencias muestran. Las hijas de Adán contrastan con los hijos de Dios. Los hijos de los hombres fueron humanas y los hijos de Dios no lo eran. Eran seres en otra categoría, pues ya vimos que tanto Pedro como Judas le llama ángeles que no guardaron su dignidad, sino que en vicios contra la naturaleza se contaminaron. Teniendo en claro y dejando establecido que la frase hijos de Dios no se puede por ninguna manera interpretar como seres humanos o hijos de Set, o simplemente humanos poseídos que eran poderosos y se creían divinos, sino que eran más bien seres celestiales, seres de otra dimensión que tenían una autoridad por encima de la humana, dada por el Eterno de alguna manera. Nos toca ahora aclarar la pregunta: ¿quiénes fueron estos Nefilim? ¿Quiénes eran los gigantes? ¿Y qué nos dice la escritura con respecto a estos híbridos? Bien, los Nefilim, o en el hebreo Hanefilim, estaban en la tierra en aquellos días y también después. Se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Nefilim viene de una raíz nafal, que significa caer. Nefilim está en plural, significa los caídos realmente. Los caídos. La Septuaginta griega lo traduce como los gigantes. Literatura clásica griega. Se entiende a los Nefilim como hombres o criaturas que eran mitad Dios y mitad hombres. Pero empecemos haciendo un breve estudio en cómo lo encontramos a estos Nefilim en las escrituras y veamos los diversos nombres que presentan. Por ejemplo, un Nefilim es lo mismo que un Anakim, de acuerdo a Números capítulo 13, verso 33, donde dice: los descendientes de Anak vinieron de los gigantes, los Nefilim. Estos Anakim eran los mismos que los Rafaín y los Semín. Lo único que variaba era el nombre que cada pueblo le daba. En Deuteronomio capítulo 2, verso 10 al 11 dice lo siguiente: los Emín anteriormente vivieron ahí, una gente grande y numerosa, y altos como los Anakim. Como los Anakim también son contados como Rafaín, pero los moabitas los llamaban Emín. Rafaín y Sansumín y Anakim también es lo mismo, pues Deuteronomio capítulo 2, verso 20 al 21 dice lo siguiente: también contados como una tierra de los Rafaín. Los Rafaín anteriormente vivieron ahí
pero los amonitas los llamaban Sansumín, una gente grande y numerosa, y alto como los Anakim. El rey de Basán, Og, era un rey Rafaín. Deuteronomio 3, verso al 11 dice: Og, el rey de Basán, quedó del remanente de los Rafaín. Basán era una tierra de Rafaín. Toda la porción de Basán es llamada la tierra de los Rafaín, que ya sabemos que Rafaín era lo mismo que los gigantes, los Anakim. Eso está en Deuteronomio 3:13. Sihón de los amorreos, Rafaín y amoritas. En Números 21, verso 26 dice: porque Hesbón fue la ciudad de Sihón, el rey de los amoritas. Esta es la tierra de los amorreos. Debemos ver algo interesante con referencia a los amorreos, porque es el pueblo al cual el Eterno exigió el exterminio. Muchas veces no entendíamos por qué el Eterno mandó a matar a todos estos pueblos, tanto ancianos, mujeres y niños. No era un genocida, como muchos lo quieren ver, en cuanto a un insensible que mata a seres humanos o pueblos enteros, sino más bien estaba protegiendo a la raza humana de estos seres mezclados, porque los amorreos eran una tierra contaminada genéticamente. Eran lo que podríamos entender una tierra de demonios, hombres híbridos mezclados con raza híbrida, cuya intención era exterminar a la raza humana. Pues analizando un poco más adelante acerca de la característica de estos Nefilim, nos daremos cuenta de la maldad que ellos tenían. Miremos lo que dice Génesis capítulo 14, verso al 5. Dice: en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Rafaín, eran los gigantes, y en Astarot, Kernaim, los Sansumín en Ham. Sansumín también eran gigantes, y los Emín eran Sabet Kiriataim. Vemos también en el libro de Josué, capítulo 17, verso 15, dice: en la tierra del Fereceo y los Rafaín. En Josué 14:12 dice: porque tú oíste en aquel día que los Anakim están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Yahweh estará contigo y los echaré como Yahweh ha dicho. En Josué 14:15 dice: mas el nombre de Hesbrón fue antes Kiriat Arba, Kiriat ciudad de Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los hijos de Anakim. Arba era el nieto de Anac, un descendiente de los gigantes, y como ya leímos en Deuteronomio, Anac o los hijos de Anac, los Anakim, era Nefilim, caídos, gigantes. En Génesis capítulo 15, verso 16, el Eterno dice: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, haciendo referencia a este pueblo lleno de perversiones genéticas no humanas. En el libro del Éxodo, él da unas instrucciones a su pueblo por medio de Moisés, en la que dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, una tierra contaminada genéticamente, a las cuales yo haré destruir, y no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. El libro de los Jueces, el capítulo 6, verso 10, dice: encontramos a los amorreos que aún estaban en la tierra, en los días de los jueces, pues el pasaje está escrito: no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Podemos hacer un análisis de manera científica de la estatura de estos Nefilim. Amalek habitaba en Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitaban en el monte. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra
aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Es lo que dice Números capítulo 13, verso 29. Y continúa diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. De todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes en estatura. También vimos allí a los Nefilim, los hijos de Anak, raza de los Nefilim. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Veamos qué es lo que enseña la Escritura. El Eterno destruyó a estos amorreos, pues eran un pueblo enemigo del plan del Eterno, enemigos de Adán, la humanidad. Pues él en Amós, el profeta Amós, el capítulo 2:9, él dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. La Escritura refiere a los cedros para hacer referencia a seres altos o la altura de estos árboles grandes, los cedros. ¿Cómo lo encontramos tanto en el libro de Job, capítulo 40, cuando habla de Behemoth, que dice que su cola se mueve como un cedro, hablando de una criatura grande, gigante? Veamos un poco acerca de tamaños y distancias, pues nos da una referencia en el libro de Deuteronomio acerca de la cama del rey Og, el rey de Basán, y describe que era un gigante. Y veamos que de acuerdo a esta descripción del tamaño de su cama, no podemos asumir que era una fantasía acerca de estos gigantes. Dice en el libro de Deuteronomio que su cama, una cama de hierro, medía una longitud de 9 codos y su anchura 4 codos, según el codo de un hombre. Veamos cuánto es aproximadamente el tamaño de este Nefilim de acuerdo a la cama. El diccionario Oxford dice que un codo es una medida antigua de longitud, derivada del antebrazo, variando en diferentes tiempos y también en diferentes lugares, pero usualmente era de 18 o 22 pulgadas. El codo romano era de 17.4 pulgadas, el egipcio de 20.64 pulgadas. Tim Lovett, un experto en barcos antiguos, señala que el más corto de los codos era el codo griego, que era de 14 pulgadas, un aproximado de 356 milímetros. Y entre los más largos estaba el codo real persa de 25.2 pulgadas, 640 milímetros, y el codo árabe hashimi de 25.56 pulgadas, 649 milímetros. El imperio griego, el persa y el árabe no existían en los días de Moisés, por lo tanto podemos descartarlos. Y el más aproximado podríamos decir que es el codo real egipcio. Moisés acababa de salir de Egipto y Esteban nos dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Por lo tanto, Tim Lovett señala que el original codo real egipcio tenía un alcance de 20.62 pulgadas, es decir, 523.75 milímetros. A 20.65 pulgadas, que son 525 milímetros, mientras que el promedio era de 20.63, 524 milímetros. Por lo tanto, era casi 15 pies y 6 pulgadas, 4.71 metros de largo, y su anchura 6 pies y 10 pulgadas, 6.87 pies es igual a 2.094 metros. La cama fue hecha de hierro, lo cual excluiría la idea de que era un hombre común y corriente, un hombre pequeño que tenía un gran ego tal vez para dormir en una cama gigantesca. El hierro era para soportar el gran peso de este ser, cuyo tamaño era desproporcional al estándar humano, incluso en aquella época. Og debió haber estado ligeramente más corto que la cama, eso lo podemos asumir, como la cama nuestra es ligeramente más grande que el cuerpo de un hombre. Por lo tanto, él era más pequeño que su cama. La cama en la que él dormía
Por consiguiente, lo hacía a él tal vez aproximadamente de 15 pies o unos 4,55 metros de alto. Es lo que podemos decir que era el tamaño de Og. Por lo mismo, por lo tanto, los hijos de Set y las hijas de Caín no van a tener hijos de esa altura. No tendrían por qué. No debería ser así. Entonces descartamos la teoría de que eran simplemente hijos de Elohim como hijos de Set. No, estos hijos de Elohim eran seres que vinieron de las estrellas o vinieron de una dimensión diferente a la terrestre, pero no eran humanos. También podemos calcular qué tan pesado era el rey Og. Para calcular el peso del rey necesitaríamos el codo de 2.5, el cual es 15.62. Esto para decir que el rey Og de Basán hubiera pesado 15.6 veces más que un hombre de 6 pies de alto hoy en día. Por consiguiente, hubiera pesado 1420 kilogramos. Era muy pesado, como podemos ver. Considerando que el rey Og era un guerrero, podemos suponer que él podía levantar al menos el equivalente de su propio peso. Un hombre de 200 libras, un promedio, puede potencialmente levantar de 400 a 500 libras, o 2 veces su propio peso. Entonces, él sería capaz de levantar 2 caballos de guerra de 1500 libras cada uno, como un hombre normal podría levantar a 2 perros, a lo mejor. En términos modernos podríamos decir que él era capaz de levantar un carro de tamaño mediano. Una tierra que devora a sus moradores. Así fue como describió el reporte de los 2 espías. ¿Por qué decía esto? Porque de acuerdo al libro de Enoch, el libro de Enoch, dice que en aquella época el consumo que daba la tierra, la producción que daba la tierra fue consumida por estos gigantes, y aún el ganado que tenían fue consumido por los gigantes, pues necesitaban comer mucho, y llegó el punto en que al no haber suficiente abastecimiento de alimento para ellos, empezaron a tomar a los hombres, a comerse a humanos, niños, y vemos que lo que ellos necesitarían, porque es lógico, por el peso y el tamaño que ellos tienen, deberían haber consumido por lo menos unas 22.657 calorías por día, solo para poder sobrevivir con el ritmo metabólico basal. Es igual a 9 personas de tamaño normal. Era lo que necesitaban consumir por cada gigante. 1840 calorías cada uno. Si convertimos eso en hamburguesas con queso, entonces necesitamos 63 hamburguesas con queso diariamente. Y convertido en cordero, consumiría 2 corderos cada 2 días. Él debía comer el equivalente de más de 30 piezas o 150 hamburguesas con queso por día. Vemos claramente, de acuerdo a este análisis, que la destrucción del planeta Tierra, si estos imperaban, era inevitable. Lo que el Eterno hizo fue proteger a su creación cuando envió a acabar con esta tierra de los amorreos. Una confirmación extrabíblica de Josefo tenemos, por ejemplo, que él dice: por lo cual razón movieron sus campamentos a Hebrón. Acuérdense que Hebrón era Kiriat Arba, y la ciudad de Arba, que era un gigante, un nieto de Anac. Y cuando lo tomaron, hirieron a todos los habitantes. Había hasta entonces quedado la raza de los gigantes, que tenían cuerpos tan grandes y semblantes totalmente diferentes a los otros hombres, que eran sorprendentes a la vista y terribles al oído. Los huesos de esos hombres son aún mostrados hasta este mismo día, diferentes a cualquier relación creíble con otro hombre. Es lo que dice en Antigüedad de los Judíos, libro 5, del 2 al 3. Concluimos, tanto a la evidencia bíblica y extrabíblica, que los Nefilim y todos los otros nombres que están en la Escritura, porque ellos eran los hijos de demonios con las madres humanas, no eran una simiente
podríamos decir, legítima para heredar la tierra, porque se le dio a Adán. Tanto la profecía con la que empezamos esta narración indica que estas dos simientes estarían en guerra, la humana y la simiente híbrida mezclada, pero que al final prevalecería la simiente humana, la simiente de la mujer, la cual en última instancia es Yeshua el Mesías, quien viene a acabar con la raza de estos gigantes o la raza híbrida que existe hasta el día de hoy. En la época de David acabaron con los gigantes que había en aquella época, que había en la tierra en aquella época, en la tierra a la cual entraba Israel para conquistarla, la tierra prometida. Pero vemos que hay también gigantes, y vamos a ver gigantes que han sido hallados no solo en la tierra de Israel, no solo en el Medio Oriente, sino en diferentes lugares y diferentes países. Han hallado evidencia actual de la arqueología moderna que muestra que esto no es una fantasía. Esto que vemos de seres de gran estatura no era solamente una ficción o simplemente una interpretación que tenían los antiguos. Y si vemos que esta altura de estos seres no era solamente una suposición o un cuento, una leyenda, porque la arqueología moderna demuestra que existieron estos seres y hay osamentas de ellos, debemos asumir que también el origen que ellos proponen de una mezcla genética es real. Una mezcla entre seres no humanos con los seres humanos. No hay evidencia de que los Nefilim vinieran como un resultado de los hijos buenos de Set haciéndose malos, y entonces se conectaron con las hijas malas de Caín. Eso no es real. Todos los intérpretes antes de Nicea, judíos y cristianos, entendieron que los hijos de Dios eran ángeles, que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y engendraron hijos. Los hijos de estas relaciones se llamaron los caídos, los Nefilim. Si hubo híbridos demonios humanos en los días de Noé, podríamos preguntarnos nosotros, ¿habrá también híbridos y mezclas en los días del Mesías cuando regrese? Él prometió que en los días de su regreso sería como en los días de Noé. Veamos un poco de arqueología moderna y hagamos un poco de estudio y mostremos un par de evidencias que habla acerca de los descubrimientos modernos de estos gigantes. Tenemos el gigante irlandés fosilizado en el almacén de la compañía del ferrocarril London and North Western en la calle Broad, y una fotografía en la cual es reproducida aquí. La figura monstruosa presuntamente ha sido desenterrada por un señor Dyer, quien mientras buscaba un mineral de hierro en Country Antrim mostró a este gigante con longitudes desproporcionadas a la del ser humano. Hay 6 dedos en los pies derecho y tomó la medida media docena de hombres y una poderosa grúa para poder tener este artículo de propiedades perdidas en posición para el artista de la revista Star. O sea, podemos darnos cuenta que como describe esta imagen o como describe este fósil encontrado, lo describe la escritura también. 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, es la descripción que daba de Goliat, el gigante más conocido o el Nefilim más conocido a través de la historia. También tenemos el pie petrificado de más de 2 pies de largo. Imaginémonos, un pie petrificado de más de 2 pies de largo fue encontrado en una mina de carbón cerca de Lakehead. Está perfectamente formado y pesa más de 30 libras. El pie fue sacado por los mineros al nivel de los 90 pies de profundidad. Tenemos, no muy lejos de aquí en Ecuador, se encontró en Loja un gigante de 7 metros. Tenemos evidencia en diferentes regiones de todos los continentes de estos seres, de estas osamentas, de seres gigantes con tamaños desproporcionales a lo natural o a lo humano. Habla de un gigante prehistórico
Ixtapalapa, un pueblo a 10 millas del suroeste de la Ciudad de México, ha sido descubierto lo que creyó ser el esqueleto de un gigante prehistórico de extraordinario tamaño. El esqueleto de un ser humano que es estimado que ha sido cerca de 15 pies de alto y que debió haber vivido tiempo atrás juzgando por el estado osificado del hueso recuperado en julio 3 del 2010. Y así encontramos varios descubrimientos que la arqueología moderna muestra de la existencia de ellos. Basta con que entremos a los buscadores y empecemos a buscar la evidencia que existe, la que no han ocultado, porque también debemos aclarar que hay quienes están interesados en ocultar estas evidencias y no hacerlas públicas, y deberíamos meditar en por qué. Bien, investigamos y sin reservación hemos mostrado evidencia aquí suficiente para considerar este hecho. Concluimos que los hijos de Dios fueron ángeles caídos. Fueron los mismos ángeles caídos de los que Judas y Pedro hablaron. Están encarcelados en tinieblas, reservados para el juicio. Ellos vinieron a las hijas de Adán y de la unión de ellos nacieron Nefilim, los caídos, que consiste de material genético humano mnemónico. Los Nefilim, los caídos, eran conocidos como Gégenes de la tierra. En griego, estos fueron los hombres famosos del mundo antiguo. Los Gégenes son en las tradiciones griegas, eran las criaturas híbridas, mitad humano y mitad dios o mitad demonios. También miramos que todas las tradiciones judías antiguas creían que los Nefilim eran híbridos, mitad humano y mitad demonio, o mitad seres celestiales. También analizamos que el rey Og de Basán, y esto es evidencia histórica de las escrituras, medía cerca de 15 pies de alto, cerca de 3.100 libras, y necesitaba un mínimo de 22.000 calorías diarias para poder sobrevivir. Juzgando por su estatura, Canaán era en realidad una tierra que devoraba a sus habitantes. Con la idea en mente de que los habitantes de la tierra eran gigantes, Nefilim, caídos, podemos entender por qué el Eterno da a estas 7 naciones una sentencia de muerte, mandando a los israelitas a exterminar completamente. Las mezclas genéticas de demonios y humanos no podían ser toleradas. No fue tolerada en los días de Noé, y por tal razón el Eterno mandó un diluvio que exterminó a los habitantes de la tierra, igual que cuando mandó a Josué para exterminar a los habitantes de Canaán. Todo debía reproducirse según su género, es la ley natural que mandó el Eterno. Pero estos demonios claramente violentaron este mandamiento y se hicieron de las mujeres una genética, una descendencia, una estirpe que dominó al mundo en aquella época, pues fueron llamados los grandes, los Gibor, los poderosos, en esa época y también ahora. Veremos en el futuro una mezcla también similar, pues como en los días de Noé, así será al final de los tiempos. En el libro de Daniel, cuando habla del último imperio al cual el Mesías viene a derrotar, en el capítulo 2, el verso 43, ubicamos un texto que dice así: como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán, en hebreo, mitarvin lejevon, con la simiente de hombre, bisra anashá, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Eterno del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y ese es el reino del Mesías, el reinado de nuestro Mesías Yeshua. Cuando el soberano venga a esta tierra, lamentablemente el gobierno mundial que estará será una mezcla de estos seres con una mezcla humana. Un gobierno quien a la cabeza será un ser híbrido.
Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días de la venida del Hijo del Hombre. La última recomendación que tendríamos para cada uno de nosotros es estar alerta, no dormirnos. Es muy fácil distraernos, es muy fácil dejar de prestar atención a lo que está ocurriendo por las aflicciones del día a día, por las distracciones y el entretenimiento que quita la mira y la razón de lo que realmente ocurre. Pero recordemos la palabra del Mesías cuando dijo: constantemente pónganse en guardia para que sus corazones no sean cargados con autocomplacencia, borracheras y las preocupaciones de esta vida. O ese día te tomará por sorpresa como una trampa, porque vendrá todo aquel que vive sobre la faz de la tierra, y vendrá sobre todo aquel, en todo tiempo, orando que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que sucederán y tomarán tu postura en la presencia del Hijo del Hombre, para que podamos estar firmes cuando Él aparezca y no nos tome por sorpresa. Debemos estar pendientes.